RTP. Ya está con nosotros don Ramón, 7:12, Alberto Montenegro, abogado, defensor de Sebastián Barreiro. El día de ayer justamente leíamos una nota en este caso, el caso Nene, en que el hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad señalaba que su acusación, o por lo menos la sentencia y el proceso judicial que se había llevado en su contra, se basó en un video de TikTok. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, abogado. Coméntenos sobre este tema, bienvenido. Buenos días, Astrid y señor Sonnenholzner. Un saludo cordial a ustedes y a su gran audiencia. A ver, habíamos dado una rueda de prensa aquí en Quito a los medios de comunicación en función de dar a conocer la forma en que la Administración de Justicia está siendo tomada como herramienta para la persecución de ciertas personas aparentemente incómodas al poder. Yo ayer leía a ciertas personas en redes sociales que decían que no se debe utilizar los medios de comunicación para exponer los casos judiciales, que es en las audiencias, en los estrados en donde los abogados debemos presentar nuestros argumentos jurídicos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso es cuando en un país se respeta el debido proceso y los derechos humanos. Entonces, es en las audiencias donde se deben argumentar, pero si es que en las audiencias, como en el caso del señor Barreiro, se violenta todo tipo de derechos y además se estiran los hechos para condenar a una persona, entonces los tribunales muchas veces son ineficaces para que una persona pueda levantar su voz y pueda también poner en conocimiento del ciudadano común cómo la Administración de Justicia está haciendo, digamos, haciéndole el juego a ciertos actores políticos para poder encerrar o castigar a quienes, insisto, son incómodos al poder. Es por eso que el señor Barreiro ha puesto en conocimiento de la opinión pública y que ha sido la primera vez, ¿no? Yo incluso le había sugerido que no, hasta que no se lleve a cabo la audiencia de juicio, hasta que no se termine la audiencia de juicio, hasta que no se dicte sentencia, no es recomendable exponer la actuación del tribunal, justamente porque todavía no existía una sentencia y teníamos la esperanza de que el tribunal penal especializado en corrupción y el crimen organizado dicte una sentencia conforme a derecho, pero realmente es escandalosa la sentencia que se dictó y pues en función de eso hemos ¿Tiene considerado derecho que a apelación o no? ¿Pueden apelar a sí, otro tipo? sí, la sentencia es susceptible de apelación ante la Corte Provincial de Pichincha, pero además no está todavía notificada por escrito, que es lo sustancial o lo necesario para que se pueda interponer la apelación. Solamente ha sido notificada de forma oral y, digamos, bastante abstracta, bastante vaga, porque cuando una persona es acusada, siempre de algún hecho delictivo, siempre se pregunta a esa persona cuándo cometí la infracción y en dónde, ¿no es cierto? Debe haber tiempo, modo y lugar en donde se comete una infracción para que quede clara y para que uno se pueda defender, ¿no es cierto? Pero el tribunal ha sido tan abstracto, tan vago en su resolución, en su sentencia, que en ningún momento determina cuándo el señor Sebastián Barreiro Abad ha cometido la infracción de el tráfico Influencias. de influencias, ¿no es cierto? ¿No? Más aún cuando el señor Barreiro ni siquiera o ni siquiera era funcionario de la vicepresidencia, porque uno de los elementos sine qua non que debe existir según la normativa actual es que para que una persona
pueda traficar influencias debe ser funcionario público, porque justamente el legislador ha impuesto esto o esta condición para que pueda tener esa calidad o esa facultad de influir en otro funcionario para beneficiar a un tercero, ¿no es cierto? Entonces, si esa persona no es funcionario público, no puede hacer o no puede ofertar tráfico de influencias, por un lado. Por otro, tampoco puede, o digamos, el tribunal no ha determinado cuándo se ha cometido la infracción. El tribunal también indica que se ha demostrado que ha llegado al convencimiento el cometimiento del delito por parte de Barreiro por medio de los testigos que ha presentado la fiscalía, pero ninguno de los testigos que presentó la fiscalía dice que Barreiro haya escuchado, que Barreiro haya ofrecido tráfico de influencias para beneficiar a un tercero. Todo lo contrario, más bien. Lo que dicen los testigos es que nunca han escuchado absolutamente nada. Abogado, Y llama la atención también que la sentencia es tan incongruente, según lo que dice la Corte Constitucional en el desarrollo del derecho a la motivación, que en ninguna parte la sentencia hace alusión o analiza, valora la prueba presentada por Barreiro en el sentido de los testigos que se reprodujeron en la audiencia de juicio. Porque los testigos indican que Barreiro, en el momento en que la fiscalía dice que ha ofrecido o que ha cometido la infracción, estuvo en otra parte. Es decir, que una persona no puede estar en dos lugares a la vez, ¿no es cierto? Entonces, como eso no puede el tribunal explicar, simplemente decide omitir la fecha cuando ha cometido la infracción el señor Barreiro. Porque si bien la fiscalía indica que es el 8 de diciembre del 2023, el tribunal ni siquiera hace alusión a esa fecha. Entonces es importante que cuando a una persona se le dicta una sentencia condenatoria para privarle de la libertad, que tiene que ver o está relacionada con la dignidad humana, el tribunal o el juez natural tiene la obligación de explicar las razones por las cuales se ha desvirtuado o se ha destruido su presunción de inocencia y explicar exactamente cuándo esa persona ha cometido la infracción, ¿no es cierto? No se abogado, puede decir sí, de forma abstracta ha cometido la infracción, sí, pero ¿cuándo la cometí? y por ahí podemos decir que la defensa sigue sosteniendo que Sebastián Barreiro es inocente de los cargos que hemos mencionado anteriormente. Y quisiera preguntar si en su opinión se ha respetado, y lo hablamos un poco, pero las garantías del debido proceso desde el inicio de esta persona. Como ha mencionado, ha sido un caso muy mediático. ¿Cómo ha influido el tener este caso en las redes al momento de no solo pasar por el caso, pero también la posible, o lo que hemos hablado, la apelación de este caso? Bueno, nosotros estamos convencidos, y yo particularmente, de que Sebastián Barreiro no ha cometido la infracción porque la fiscalía no lo ha probado. Se ha hablado mediáticamente o a través de redes sociales que existen documentos, hay una letra de cambio que Sebastián Barreiro eh, le habría, si se quiere, ordenado, si se quiere, obligado a firmar a la víctima, al señor Pérez Chicaiza, al señor Rommel Pérez Chicaiza, pero esa letra no existe dentro del proceso, así de grave es esto. Tal es el punto, tal es el caso, de que esa letra o de esa letra solo existe una foto que se le ha enviado al agente investigador a través de WhatsApp. La letra nunca está siendo, este documento nunca existe en el proceso, no hay absolutamente nada.
De las pruebas o de los elementos que reprodujo la fiscalía demuestran que el 8 de diciembre o en ningún otro momento el señor Barreiro Abad habría ofrecido traficar influencias a favor de Rommel Pérez Chicaiza. No hay un testigo que lo diga de forma clara, no hay una pericia, no hay un documento. Tal punto, imagínense ustedes, que el abogado del señor Rommel Pérez Chicaiza le pide al tribunal en su alegato de cierre que por último, si no hay prueba plena, se tiene que dictar o condenarle a Sebastián o a Francisco Barreiro Abad con prueba indiciaria, es decir, con conjeturas. Entonces, a ese punto llegó se llegó en la audiencia. Y pues en lo que tiene que ver a las violaciones del debido proceso, por supuesto que existen, porque la jueza instructora del proceso, que es la señora María Fernanda Castro Angos, es quien dictó prisión preventiva en contra de Barreiro al principio, cuando se inició el proceso. Es ella quien ha llevado a cabo el 80% del proceso, y sucede que María Fernanda Castro Angos es prima hermana del abogado de la víctima, el abogado Mesa. De tal forma que incluso se pidió en su momento que la señora jueza María Fernanda Castro Angos sea parte del conocimiento de la causa por tener una de las causales que le impiden seguir siendo la jueza natural dentro de la causa, y ella se negaba salir de la Abogado causa. Montenegro, en este sentido, ahora que estamos hablando de la fiscal, quería consultarle y reiterar la pregunta que hacía hace poco. Usted ha indicado que no lograron determinar si existió alguna letra, algo que certifique que existió la transacción para la oferta del cargo público, que fue por lo que se le investigó después, o se cambió la figura a mitad del proceso para el señor Barreiro. ¿Con qué se sustentó? Ayer leíamos justamente esta cita textual del señor Barreiro. Hubo un video de TikTok ¿con qué sustentó la fiscalía? ¿Con qué impulsó el proceso de la fiscalía para determinar la sentencia? Bueno, la fiscalía realmente intentó sustentar el caso con unos videos que se habrían, con unos audios de unas conversaciones que se habrían sostenido en marzo del 2024. Y de esas conversaciones, de la transcripción de los audios, en ninguna parte el señor Barreiro le ofrece un cargo público, influenciar, o digamos, le ofrece influenciar a favor de Pérez Chicaiza para darle un cargo público a cambio de dinero. Es por eso, pues, que el tribunal termina diciendo, expresando que la prueba reina, si se quiere expresar de esta forma, habría sí o es la prueba testimonial, con los testigos, dice el tribunal. De tal forma que en ninguna parte ahí se reproducen ningunos videos de TikTok por parte de la fiscalía ya en el juicio. Lo que se reproduce son la transcripción de los audios, y los audios que además violaron la cadena de custodia. Y dentro de esos audios no existe en ninguna parte que Barreiro haya ofrecido tráfico de influencias a Pérez Chicaiza. De tal manera que la fiscalía tiene o tuvo un argumento tan débil que el tribunal tuvo que estirar los hechos para poderle llegar a sentenciar a Barreiro. Es realmente grosera esta decisión porque, insisto, seguramente cuando ya la sentencia esté por escrita, diría yo, notificada por escrita, el tribunal va a desmenuzar todo esto. Pero es tan difícil que lo llegue a hacer
porque finalmente en ninguna de las pruebas que reprodujo la Fiscalía se habla absolutamente o se demuestra de forma clara, concisa e inequívoca el cometimiento de la infracción determinada en el artículo 286 por parte del señor Francisco Barreiro Abad. De tal forma, esa ha sido la motivación por la cual, el fundamento por el cual el señor Barreiro ha tenido que poner en conocimiento de los medios de comunicación, porque esto le puede suceder a cualquier persona que llegue a ser incómoda para el régimen, ¿no? De tal forma que hay que poner, hemos creído pertinente poner en conocimiento de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, pues la forma en que el tribunal ha dictado sentencias sin pruebas y que, bueno, esperamos que la Corte Provincial revoque esta decisión tan descabellada, porque usted me acaba de preguntar cuál ha sido el fundamento de la Fiscalía, y la Fiscalía no tiene ningún fundamento, ninguna prueba para demostrar que Barreiro Abad ha cometido la infracción. E insisto, el tribunal en ninguna parte ha indicado de forma expresa ni clara cuándo cometió la infracción Barreiro para dictarle sentencia condenatoria. Muchas gracias, abogado Montenegro. Una gran mañana para usted. Y en relación al Les tema, agradezco mucho. mientras oía al abogado y conversar a ustedes dos, terminé escribiendo lo que dice: ambición y redención. El poder quiere espectáculo, el espíritu busca justicia. A veces viajan en el mismo barco y otras en barcos separados. RTP